Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy hablaremos de la guardería ABC, una historia que marcó la historia de México. Bueno, yo soy Bethany, Yaretsi, Sofía y yo, Fabiola. La guardería ABC era una estancia infantil subrogada por el gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que el IMSS contrataba particulares para manejar la guardería. La guardería tenía como funcionaba desde 2021. Tenía su estructura de una bodega que se fue adaptando. Se estableció en Hermosillo, Sonora, y se autorizó para atender a los menores alrededor de 196. Sí, y bueno, en esto de la guardería también detectaron que el almacenamiento que estaba, que fue donde empezó todo su fuego, para empezar, que causó lo que causó, fue en una bodega y tenía muchas cosas flamables, es decir, cosas que fácilmente se prendían en fuego, por lo cual se supone, porque no se sabe seguro, que fue lo que causó y empezó esta tragedia. Y aunque todo esto ya sonaba muy peligroso, las investigaciones previas revelaron cosas peores. El incendio comenzó aproximadamente a las 2:45 de la tarde, un 5 de junio de 2009. Las investigaciones previas que se realizaron contribuyó que el fuego inició en la bodega, que posiblemente fue causada por un aparato del aire acondicionado que se sobrecalentó. Sí, justamente de lo que decías, cuando la bodega se incendió, fue fácil porque el plástico que tenía del polígono, algo así se llamaba, fue fácil que se prendiera fuego y en cuestión de instantes pues prendió con gases tóxicos. Y en ese momento muchos de los niños estaban dormidos porque era la hora de la siesta. Algunos estaban en colchonetas en el piso. Era más rápido Además que las salidas de emergencia estaban obstruidas y había muy pocas formas de salida y el manejo de seguridad era muy básico. Sí, no, yo escuché como, de lo que vi, los padres y los niños intentaban romper las paredes para poder salir de ahí, porque pues claramente nadie quiere estar en un incendio, ¿verdad? Sentirse así. Qué desesperación, ¿no? O sea, de ver cómo se va iniciando el fuego y que no puedas sacar como que a todos los niños por más que intentes, es como que estás poniendo a la vida en riesgo, pero también estás queriendo salvar a los niños. Sí, no, la verdad, sí. Yo creo que cada uno me sentiría bien desesperada, siendo tanto una niña sin saber nada, sintiéndote pues quemada, ¿no? Y tanto la desesperación de los padres, uno dice de que quiero sacar a mi hijo de ahí, ¿qué está pasando ahí? Sí, por eso para la nación. Justamente por los principios básicos, cada guardería debería tener medidas de seguridad, áreas de emergencia, extintores y todo eso era algo de lo que no había. Sí, pues por todo esto que no contaba la guardería, pues el saldo final fue devastador para todos. Hubo 49 niños muertos, más de 100 heridos y lesionados con lesiones que siguen, o sea, para el control. Hasta el día de hoy, sí. Siguen con secuelas de ese accidente. Claro que como que te queda y ya. Y bueno, hablando yo quiero también decir de que justamente el hecho de que fue una negligencia lo que pasó, porque la verdad el lugar no estaba listo, no estaba preparado. Fue una negligencia también de parte del Estado o del gobierno que pues pasó esto. Sí, pues como ya lo habíamos comentado, la guardería no contaba con protecciones civiles adecuadas, como la señalística, las salidas de emergencia, y pues todo esto fue lo que causó, ¿no? Y no es lo peor, o sea, se descubrió que algunas de las personas que trabajaron en la guardería son propietarias que tenían como políticos, funcionarios que trabajaban y
de este apoyo que se le brindaba seguramente con dinero también, no pudo como tener estas precauciones que pudieran haber prevenido esto. Sí, claro, pues estaba, de hecho, lo subordinaba el IMSS, o sea, ellos contrataban a su personal. No, incluso que el mismo Arturo Saldívar declaró que, bueno, pues años después de lo sucedido, hubo que más que nada salió por presiones políticas que lo obligaron. Si no lo hubieran obligado a hablar, pues ahí se hubiera quedado, o sea, medio escondido, no hubiera Presionó la pública. ¿Nos cuenta este caso cómo se dañaron varios derechos humanos ante esta situación? Como los principales derechos, bueno, que se arreglaron, que no se tomaron en cuenta, es el principal, ¿no? El derecho a la vida, porque prácticamente ahí se los quitaron con la situación de lo sucedido, ya que pues, como vemos, ya que más de 49 niños y niñas perdieron la vida en el incendio dentro del lugar establecido, que es en este caso de la guardería. Sí, no, y justamente también la protección que hablaba, ¿no? Porque justamente como dijimos, intentaron romper las paredes, incluso los maestros y los niños en su desesperación. Y aún así, como no tenían esa protección adecuada para, como decían, hacer las salidas para poder salir, pues no podían salir. Igual la seguridad, no tenían suficiente seguridad como para decir, ¿sabes qué? Aquí puede ser esto, un seguimiento para que en casos así, que obviamente no estamos preparados, podemos darles un seguimiento apropiado. Otro de los derechos que no se respetó, se violó, fue el derecho a la salud y integridad. Pues más de 100 afectados o lesionados pues siguen con esas lesiones, secuelas. Además que se violó el derecho a la niñez, donde siempre tiene que ser prioridad la integridad de un niño, de una infancia, y no solamente de los niños, sino de todos los que estaban ahí, porque obviamente había trabajadores. Sí, no, y también justo los derechos de los niños, o sea, ellos tenían derecho para empezar, a la vida, a la seguridad, y pues obviamente algunos de esos derechos llegaron ya después, porque este suceso pasó en 2009, y ya algunos derechos de los niños incluso los añadieron apenas hasta el 2015. Estamos hablando de hace como 10 años, no hace mucho. Incluso como muchas familias denunciaron, o sea, justamente lo que comentaba, la falta de la justicia y de los responsables que no se hacían cargo, que los consideraban que era como un afecto, pues sí, un defecto, que no había como más seguimiento, que los estancaron prácticamente. Se habla mucho de este caso fue que el tema de la justicia, ¿no? Que no hubo una justicia, No hubo un respaldo entre las familias, las víctimas. No, además que ya ha pasado una década, la familia sigue necesitando justicia y que se siga la memoria de las víctimas. Sí, no, justamente, o sea, las familias, algunas incluso todavía reclaman de que no hubo suficiente, ¿cómo se dice? De que reclamaron, pero no hubo ni respaldo y no hubo tanto a la gente que hizo el hecho mal o que no le tenía suficiente seguridad, no tuvieron tantas repercusiones a comparación de las otras que pues, se fueron perdidas. No, que además apenas actualmente se estableció una ley obligatoria para la protección y protección civil de las guarderías. Y no solamente de las guarderías, sino todas las instituciones. y recientemente igual todavía hay detenciones sobre el caso, lo que demuestra que el caso sigue abierto, ¿no? Y que no hay una justicia todavía para todas esas personas que fueron dañadas, afectadas. Y cómo tragedia, la situación que pasó, cómo muchas personas se pusieron a cuestionar más que nada de la situación, se pusieron más a pendiente de las instalaciones para que no vuelvan a ocurrir más que nada en una misma situación, para proteger más que nada a los niños, a la ciudadanía.
siga implementando las medidas de seguridad para todo tipo de instituciones. Sí, no, y también creo que es importante, porque muchas veces, por ejemplo, nosotros en México tenemos muchos terremotos, entonces tenemos mucho de esos, ¿cómo se dice? Las prácticas donde nos sacan los simulacros, pero por ejemplo, ¿qué pasa si algún día nos pega un fuego aquí a la ONG? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a salir si no tenemos, por ejemplo, acá al cuarto piso? ¿Dónde vamos a salir? No hay escaleras o algún seguimiento, justamente también tomar estas prevenidas para los derechos que podemos prevenir, ¿no? Y que se protejan nuestros derechos. Y pues bueno, no sé si queramos decir cada una brevemente lo que aprendimos y cuando había concluido este doctorado. Bueno, que siempre hay que seguir luchando por lo que es, siempre hay que seguir como siguiendo implementando cosas, no hay que conformarnos con lo mínimo, sino seguir haciendo más, y sobre todo por las personas que no pueden elegir, como a los niños que no pueden, que no tienen la capacidad, no la capacidad, sino pues ya como la edad para estar exigiendo cosas que nosotros debemos hacer. Viendo también de este caso es como que también importante de ver como nuestros derechos. Yo creo que mínimo desde la preparatoria, desde la secundaria se me hacía como más perfecto para ir conociendo como nuestros derechos y las situaciones que podemos cambiar, más que nada del caso de la corrupción, más que nada implementar más Medidas de seguridad. medidas de seguridad. Bueno, este sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos en nuestro nuevo